Dentro de los variados vericuetos que presentan tanto el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea como la propia Ley Orgánica 3/2018, hay algunos aspectos que siempre tienen mucha mayor incidencia en la actuación de las personas y las consecuencias que se pueden derivar de las actuaciones. Entonces, vamos a ver aquí un supuesto. En este caso, don AAA interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos contra una empresa, en concreto un despacho de abogados, R y A. Y los motivos en que se basó la reclamación son que la parte reclamante trabajó en la empresa reclamada entre, unas fechas concretas y señalando que la empresa publicó sin su consentimiento expreso el nombre, apellidos y fotografías de sus trabajadores, entre las que se encontraba la suya. Bien, pues a raíz de lo anterior se acordó iniciar el procedimiento sancionador a R y A con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015 por la presunta infracción del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, infracción o acción que podía estar tipificada en el artículo 85 de esa norma europea. Bien, a modo de introducción, podemos decir que el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos da las definiciones y en el artículo 4.1 hace referencia a los datos personales como toda información sobre una persona física identificada o identificable. Bueno, considerando que una persona física es identificable, su identidad puede determinarse bien de modo directo o indirecto, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, etc. Así como datos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, etc. ¿Y qué es el tratamiento? El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales de una persona. Y el consentimiento del interesado, cosa importantísima, en el número 11 de ese artículo 4, nos dice que es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, cuatro cosas interesantísimas, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una aclaración afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le concierne. Bien, pues tenemos en cuenta entonces que la imagen física de una persona es un dato personal, por lo que en este caso su inclusión en publicaciones que la identifican o la hacen identificable supone, lógicamente, según hemos visto, un tratamiento de datos personales. Y en este supuesto, R&A realizó esa actividad en su condición de responsable del tratamiento, dado que es quien determina los fines y medios de la actividad en virtud de lo que viene establecido en el artículo 4.7 del reglamento. Mirad, hay que tener en cuenta unas cosas, unas circunstancias que se refieren en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos y hacen referencia a la licitud del tratamiento. Dice que el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. Que el interesado dio su consentimiento. Vaya, suscribes a un determinado servicio para recibir una publicación informativa digital y se distribuye a través del correo electrónico con cierta periodicidad diaria, semanal, mensual. El interesado dio su consentimiento. Segundo, cuando el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Bueno, el tratamiento de los datos de nombre, apellidos y fotografía de un trabajador para la tarjeta identificativa de la empresa. O el hecho que vas a comprar un piso y das unos datos para hacer el contrato de compraventa. Van a ser utilizados, lógicamente, para ejecutar.
Otra circunstancia que puede darse para que sea lícito cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. La mayoría de las cuestiones que vengan realizadas con las actuaciones de las administraciones públicas se encontrarán en este punto su anclaje, podríamos decir, en cuanto a que aquí puedo yo o aquí tengo lo que me sirve para poder llevar a cabo el tratamiento de datos. Por ejemplo, la obligación de facilitar información de carácter tributario a la Agencia Española en relación con Hacienda o los datos que necesita la Seguridad Social o el padrón municipal, etc. También será lícito cuando el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. Tratamiento en un control de epidemias o en situaciones de emergencia humanitaria. O suponte que vas de paseo con otra persona, se cae y pierde el conocimiento. Tú adviertes a los sanitarios que padece determinada enfermedad grave y que es alérgico a lo que sea. Bueno, es necesario en ese sentido, ¿no? También, cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, junto con lo que veíamos anteriormente, podemos decir que se trata del supuesto principal que ampara el tratamiento por las administraciones públicas cuando exista una competencia atribuida por la ley. Y por último, nos dice que el tratamiento, cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado. Pues no sé, ahí pongo como ejemplo el acceso a las imágenes de videovigilancia de un aparcamiento para identificar quién ha dañado el coche. Bueno, tiene que darse para que haya licitud en el tratamiento alguna de estas circunstancias que recogen en el artículo 6 del Reglamento General de Protección. Bien, pues el artículo 7 de ese reglamento enumera las condiciones que deben concurrir para el otorgamiento del consentimiento, que hemos visto que es una de las circunstancias que pueden permitir la licitud del tratamiento. Este artículo no permite el denominado consentimiento tácito como anteriormente, ya que para prestar el consentimiento se requiere una declaración o una declaración afirmativa, según viene en el artículo 4.11. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una aclaración afirmativa, el tratamiento de datos personales que le concierna. Bien, tenemos que tener en cuenta aquí que en este sentido, cuando el tratamiento se basa en el consentimiento, que es lo que estamos viendo, el responsable deberá ser capaz de demostrar que la persona consintió el tratamiento de sus datos personales. Y si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiere a otros asuntos, la solicitud del consentimiento se presentará de tal forma que se distingan claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Lo mismo que existe ese derecho a prestar el consentimiento, recoge ese derecho a retirarlo en cualquier momento. Bien, en nuestro ordenamiento concreto, ya no en el reglamento, o sea, en nuestra legislación concreta, en la Ley Orgánica 3 de 2018, el artículo 6, nos vuelve a decir lo que es el consentimiento, que es ni más ni menos lo que nos dice el 4.11, y también añade que cuando se trate de fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado, estamos en ello, para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.
Esto es importante. Hay una pluralidad de finalidades, no vale, podemos decir, con un único consentimiento, sino que al ser varias, tiene que constar de manera inequívoca y además específica que se presta el consentimiento para todas las que hay. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo que hace esas circunstancias que refiere el artículo 6 del reglamento general de protección de datos lo pone en relación con lo que se establecen en dos considerandos, en el considerando 32 y en el considerando 42. En ese sentido, pues lo que hace es aclarar, o más que nada, todas esas situaciones que ya hemos visto en uno y en otro. Por ejemplo, respecto a la información, a que el consentimiento sea informado, es importante en ese sentido, o en este caso concreto. Respecto a esa necesidad de que el consentimiento sea informado, habrá que acudir al artículo 13 del reglamento general, que es el que determina la información que habrá de facilitarse cuando los datos se obtengan del interesado. Cuando los datos se obtengan del interesado. Pues para lograr este fin, el artículo 11 de la Ley Orgánica ya de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales articula esa forma de ofrecer la información del artículo 13, estableciendo qué información básica ha de facilitarse de manera directa y sin perjuicio de la debida indicación del medio o lugar donde se podrá acceder a la información completa. Esa situación de dos capas, en un primer momento te doy estos datos, si quieres más, aquí puedes acceder para ver todo lo necesario. Nos dice, en este caso, o es necesario tener en cuenta que el Reglamento General de Datos realmente no prescribe una forma concreta de registrar ese consentimiento prestado. No nos dice cómo tiene que registrarse. Por lo tanto, pues, lógicamente corresponderá al responsable de tratamiento determinar aquella en línea con ese principio de responsabilidad proactiva establecido por el artículo 4.2, de tal manera pues, que pueda probar que el interesado lo ha prestado de forma válida, o sea, que ha sido informado, libre, específico y prestado de manera inequívoca. Bien, pues en este caso consta en el procedimiento administrativo sancionador el hecho concreto de la publicación de datos de la parte reclamante en la página web de la parte reclamada, concretamente una fotografía con su imagen, nombre, primer apellido y profesión, sin que existan evidencias de que se haya obtenido el consentimiento previo del interesado, ni concurra alguna de las demás condiciones que puedan determinar la lentitud de ese tratamiento. Bueno, en el curso de ese procedimiento se alegó por el despacho como parte reclamada que la trabajadora sí había consentido este tratamiento, habiendo posado para la toma de foto y había facilitado sus datos del currículum vitae para la inclusión en el perfil del despacho. En este sentido, pues hacen constar que con anterioridad a la realización de las fotografías se había remitido un correo electrónico a los trabajadores en el que se informaba que mañana sacaremos fotos a los nuevos que lo deseen. Y con posterioridad se envió un nuevo correo en el que se indicaba que se podía revisar las fotografías, etc. Los efectos de acreditar lo anterior, que dice la parte reclamada, la autoridad de control requirió al reclamante, al reclamado, mejor dicho, para que aportase la información que se había facilitado a la empleada sobre esta publicación. La información del artículo 13, así como el registro de actividades del tratamiento, sin que se haya aportado dicha documentación ni se haya presentado después un nuevo escrito de alegaciones en el curso de este procedimiento sancionador. La Agencia Española de Protección de Datos declara que el consentimiento que afirma otorgado el despacho no es conforme con la normativa por una serie de motivos. No ha sido posible acreditar que se informó adecuadamente de este tratamiento por cuanto ningún documento se ha aportado respecto a la información facilitada a la parte reclamante de la utilización de su imagen una vez tomadas las fotografías
para todas y cada una de sus finalidades. En este caso, pues la captación de la imagen y su posterior difusión a través de la página web. Y también otro motivo, el hecho de que exista un correo electrónico en el que se indique que sacaremos fotos a todos que lo deseen, no puede equipararse a que la reclamante haya consentido indubitadamente la captación y difusión de su. En conclusión, pues la Agencia Española de Protección de Datos afirma que en aquellos supuestos en los que el tratamiento de los datos se fundamente en el consentimiento, este debe ser expreso a través de una acción afirmativa y cumpliéndose el resto de los requisitos del mismo que establece el Reglamento General de Protección. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues como consecuencia de la tramitación de este procedimiento sancionador, se tipificaron los hechos, considerando que RIA había cometido una vulneración del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos al no concurrir a alguna de las condiciones establecidas en dicho artículo que legitimen la publicación en su página web de los datos personales de la parte reclamada. Eso que veíamos como circunstancias que tendrían que darse para que el tratamiento fuera. Pues esos hechos, con arreglo al procedimiento sancionador instruido, son, para la Agencia Española de Protección de Datos, constitutivos de una infracción imputable a R y A, la parte reclamada, tipificada en el artículo 83.5 del Reglamento General de Protección de Datos. Bien, como consecuencia de lo anterior, se impuso una sanción por infracción de ese artículo 1 consistente en una multa de 5.000 euros. Bueno, pues como hemos visto, se incide mucho en las cuestiones relativas al consentimiento como uno de los medios, podríamos decir, que pueden otorgar licitud al tratamiento de datos, pero que tienen que darse todas esas situaciones que califican al consentimiento como válido. Y además es una circunstancia importante que si son varias las cosas para las que se van a llevar a cabo ese tratamiento, debe prestarse consentimiento para todas y cada una de ellas. No vale para prestarlo para una y después el resto que quede al albur de lo que pueda realizar la parte a la que prestamos ese consentimiento. Salud.